Amén. Hoy es domingo 3 de mayo del año 2020 y estamos ubicados en Gainesville, Texas, desde donde enviamos un afectuoso saludo a nuestro amigo Julio César Morfín y a nuestra amiga Rosalinda Limón, quienes suelen vernos desde Tijuana, Baja California, allá en la República Mexicana. Un saludo afectuoso, son pastores de la Iglesia Cuadrangular en México y son nuestros líderes, por cierto, secretaria y tesorero. Y también un saludo a mi pastor, el pastor Juan Musquiz, que también está allá en Tijuana. Vamos a compartir la palabra en esta mañana con el tema, oye, sé diligente. Oye, sé diligente es el tema de este día y vamos a compartirles la palabra usando un versículo del libro de los Proverbios, que fue escrito los Proverbios por Salomón. Este proverbio lo escribió Salomón, y estamos en el capítulo 12, versículo 24, que a la letra dice así, capítulo 12, versículo 24, que dice así: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Vuelvo a repetirlo, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Este versículo lo escribió el rey Salomón y lo escribió por alguna razón muy importante, porque él entendía bien a bien y con toda claridad que era indispensable tener buena voluntad, pero no solamente tener buena voluntad, sino hacer las cosas de manera rápida, de manera eficiente y de manera eficaz. Ese es el mensaje que envió Salomón en aquellos tiempos y que nos está enviando en esta mañana a todos y cada uno de nosotros. Quiero comenzar por narrarles una historia que escuché yo hoy por la mañana y viene a colación por lo que vamos a compartir en este día. Yo le anoté aquí que es el sarcófago, el ataúd que estaba en la cancha. Dice que en una empresa donde había muchos empleados, un día apareció un letrero en la puerta y todos los empleados que pasaban lo veían, les quedaba enfrente y decía: hoy murió el hombre que te estorbaba, hoy murió el hombre que no te dejaba crecer, el hombre que no dejaba desarrollarte, el hombre que era la piedra en el zapato en esta empresa para que tú te desarrollases y fueses mejor cada día de tu vida. Todos lo vieron y unos se llenaron de gozo. Otros pusieron cara, dijeron: híjole, ya se murió mi vecinito, ya se murió mi amigo, o el que decía que era mi amigo. ¿Quién se murió? Esa era la pregunta. Entonces llegan, entran a trabajar y además dicen: está en la cancha dentro de su ataúd. Empezaron a voltearse a ver y resulta que el que me hacía fuchi ahí estaba. Y el que era mi jefe ahí estaba. Y empezamos a contar y todos estaban presentes. Entonces se les llenó de duda su cabeza, se les llenó de incertidumbre su corazón, si estaban todos ellos, quién era el que había muerto. Y entonces empezaron a salir discretamente hacia la cancha y cuando menos quisieron ya era una fila para ver al muerto que estaba en el ataúd. Y se acercaron, le levantaron la tapa de arriba, tiene un cristal en la parte superior, y ahí empezaron a ver y todos ponían cara de ¿what? Una cara de sorpresa. ¿Qué es lo que veían? Todos circularon y todos se sorprendían muchísimo de ver quién estaba dentro de ese ataúd. Y la sorpresa era que lo que estaba ahí era un espejo. De tal suerte que cada persona que miraba en el ataúd se estaba viendo a sí mismo. El muerto eras tú, el muerto era yo, el muerto eran las personas que estaban viendo en ese ataúd qué había pasado. Y se fueron sorprendidos, cabizbajos, tristes unos,
contentos otros, pero acababa de pasar algo tremendo en esa mañana. Acababan de ver muerto al hombre que les estorbaba para su desarrollo económico, al hombre que les estorbaba para su desarrollo psicomotor, para el desarrollo profesional, para el desarrollo empresarial, para el desarrollo de su trabajo, y estaba muerto el hombre que realmente le estorbaba. En esta mañana te invito a que te revises concienzudamente, deliberadamente, mírate en un espejo, para que veas si esa es la persona que te está estorbando para tu desarrollo emocional, intelectual y económico. Porque si es así, lo que tenemos que hacer es dejar morir a ese viejo hombre, para que surja el nuevo hombre del que nos habla la palabra de Dios. El hombre optimista, el hombre contento, el hombre alegre, el hombre lleno de vitalidad que dice, hoy comienzo una nueva vida porque Dios quiere que yo sea mejor. Hoy comienzo y avanzo hacia la meta, hacia la tierra prometida que Dios nos ha dado y que quiere que tú y que yo seamos mejor cada día de nuestra existencia, cada día de nuestra vida. Y de este sarcófago, de este ataúd, tenemos que aprender a hacer una autoevaluación. Tengamos que aprender a mirarnos a nosotros mismos antes de estar viendo a todos los demás para decir, me estorba, me quita el tiempo, me distrae, no aprendo, y tenemos nosotros que esforzarnos para ser diligentes. Y lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es llegar unos minutos antes de la hora de nuestro trabajo, antes de la hora del culto, antes de la cita que tengamos con las personas, siempre llegar unos minutos antes para que a la hora en punto entremos tranquilamente, confiadamente y seguros de que Dios nos va a hablar, de que Dios nos va a prosperar y Dios nos va a llevar a lugares lejanos donde ni siquiera teníamos nosotros nociones o idea de que pudiésemos llegar. Eso es lo que quiere nuestro Dios esta mañana para todos nosotros, enviarnos un mensaje de transformación, un mensaje de avance, un mensaje de logro, un mensaje de decirte, tú puedes ser mejor cada día. Tu vida empieza hoy porque hoy te estás transformando y lo primero que tienes que poner en tu cabeza y en tu corazón es la diligencia. Tienes que tener diligencia para que las cosas te salgan bien. Quiero decirles que les voy a hablar un poquitito de Salomón e inmediatamente después mencionamos las palabras claves y nos vamos a la palabra. Salomón nació en el año 1000 antes de Cristo, es decir, hace 3020 años nació Salomón. Ya está muy viejo, ¿verdad? Bueno, ese Salomón nació, pero curiosamente no fue el primogénito al cual se le daba toda la ventaja en esos tiempos y ahora todavía, sino que él fue el segundo hijo de la mujer con la cual pecó David, el segundo hijo de Betsabé porque el primero murió, de tal suerte que era un segundón. Y aparte de eso, dos de sus hermanos antes arrebataron el trono a David, Absalón y después Adonías estaba arrebatándoselo cuando David toma la decisión y en el año 971 lo ubica y lo coloca como sucesor de su reino, como rey que lo sustituiría en el pueblo de Israel con las 12 tribus para que las gobernara y para que las gobernase bien. Este es el Salomón que escribe el libro de los Proverbios. Dice la palabra que Salomón escribió más de 3000 proverbios, de los cuales tomaron los que están escritos en los 31 capítulos del libro de los Proverbios. ¿Qué hizo este Salomón? Bueno, Salomón gobernó hasta el día de su muerte. Salomón muere en el año 931 antes de Cristo. Y Salomón tuvo la característica de haber sido considerado incluso por el Señor Jesucristo el hombre más rico de aquella época, y que no habrá alguien más rico en la actualidad ni en el futuro que el rey Salomón, y el rey más sabio. Vienen a mi mente solamente dos pasajes de Salomón para que lo ubiquemos.
El pasaje aquel con el cual empieza a brillar y empieza a destacar cuando dos mujeres rameras van con un solo niño, lo presentan y le dicen, mira, anoche mientras dormíamos, ella aplastó a su hijo y lo mató y ahora me quitó el mío y dice que es de ella. Y entonces esa era la disputa. El rey Salomón se quedó tranquilo, sereno, y lo que fue, y les dijo, traigan una espada, lo vamos a partir para darles la mitad a cada una. Es decir, un ojo para una oreja, la media nariz, media boca, un brazo, medio cuerpo para cada una. Y mientras una dijo llena de gozo, sí, denme mi mitad, la otra dijo, no, Señor, dáselo, mejor dáselo a ella. Y Salomón dijo, la madre eres tú la que estás dispuesta a dar tu parte para no matar a ese niño. Y le entregó el niño a la madre correcta. La segunda parte que mencionamos es, cuando se presenta la reina del sur a visitar a Salomón. Y dice la reina del sur, que era inmensamente rica, que no le habían dado ni siquiera la mínima imagen de la riqueza y la sabiduría de Salomón, que no se la habían dado porque era el doble de lo que le habían dicho. Ella había ido a checar, a verificar que Salomón efectivamente era un rey sabio y era un rey tremendamente rico. Eso es lo que estaban diciendo de Salomón, y ella fue, lo verificó y era el doble de todo eso. Este es el Salomón que escribe el libro de los Proverbios, es el Salomón que muere en el año 931 antes de Cristo, y es el Salomón que se siguen leyendo sus libros de manera grande y de manera continua. Voy a leer las palabras claves de esta mañana. La palabra diligencia, que es la más importante, dice que es cualidad del justo. Y en diligencia se usa en leyes. Voy a comentar esto, voy a leerlo solamente. Dice que es un trámite o gestión administrativa que tiene que realizar para resolver un asunto. A eso le llaman diligencia. Esa no nos importa. La siguiente es virtud cardinal, en la que se combate la pereza, esmero y cuidado de ejecutar algo, y quiere decir que tenemos que hacer las cosas rápido y bien hecho. Eso es la diligencia. Tenemos que hacer las cosas rápidas y bien hechas, todas las cosas que tengamos nosotros que hacer. Vamos a usar la palabra indolente también, que es una persona que tiene pereza y falta de voluntad para hacer una cosa. La palabra perezoso, que es alguien descuidado, flojo, demasiado aficionado a dormir, que se levanta tarde y de mal humor, lento o pesado en el movimiento o en la acción. Y hay un mono que se llama perezoso y que es muy lento, y de ahí toman esa palabra. Y la palabra negligente, que es la contraria de diligencia, que es falto de cuidado, aplicación y diligencia en el cumplimiento de una obligación, es decir, es irresponsable. Y en la segunda acepción es falta de atención o de un error involuntario. ¿Cómo plantea Salomón la cuestión de la diligencia y de la negligencia? Vamos a ir al capítulo 12 del libro de los Proverbios, y en el versículo 1 plantea Salomón, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es decir, nosotros tenemos que aceptar la corrección de los demás. Tenemos que aceptarlas porque necesitamos nosotros aprender de los demás, aprender sabiduría para ser mejores cada uno de los días de nuestra vida. Y el que no lo es, ese va a respingar, va a protestar y no le va a agradar porque no está en lo correcto. Y nosotros tenemos que ser de las gentes que aceptamos la corrección. De otra manera, no aprenderemos gran cosa. En el versículo 4 del mismo capítulo 12 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. El rey Salomón habla de que cuando tú te cases, selecciona una mujer virtuosa, y dentro de las virtudes está el que sean eficientes, el que no sean negligentes, el que sean ni más ni menos que
diligentes. Esa mujer virtuosa va a ser la corona de su marido porque en ella va a confiar. En el capítulo 31, Salomón habla más de la mujer virtuosa. La segunda mitad del capítulo 31 es bastantes versículos de una mujer virtuosa. Entonces, ¿por qué lo hace él? Porque él vivió en carne propia de tratar con personas que le sacaban canas verdes, que le causaban problemas, que le causaban dificultades y que por ese motivo tenían que estar buscando una mujer adecuada a las necesidades de los hombres. En el versículo 7 menciona Salomón, dice, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Entonces, tenemos que buscar nosotros dejar la impiedad, creerle a Dios, vivir conforme a la palabra de Dios para que nuestra casa permanezca para siempre. Las personas que están en el camino del pecado, en el camino incorrecto, en el camino de la delincuencia, van a vivir atemorizados y van a morir pronto. Van a vivir estresados y van a ir o a la cárcel o al panteón, pero van a estar ahí. Entonces, las personas que vivan en paz y que estén dentro de la palabra de Dios, no tengan duda, esas personas llegarán lejos, les dará larga vida el Señor, les dará paz, les dará tranquilidad y dejarán de padecer insomnio y de padecer estrés y de padecer todas esas enfermedades raras que terminan destruyéndote de manera total. Lo entendía Salomón, lo entiende Dios y ese es el mensaje para este día. En el versículo número 11 dice Salomón, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos de falta de entendimiento le irá mal. La persona responsable, la persona trabajadora, se levanta temprano, se va a su trabajo, llega a tiempo o antes de tiempo, da su mejor esfuerzo, pone todo de su parte para que las cosas salgan bien y cuando se llega a la hora de salir todavía dice me quedo otros minutos para ser más responsable. Esa es la diligencia. Yo me pregunto, alguien que llega a tiempo, que sale después, que da su mejor esfuerzo, que no se queja, que hace las cosas de la mejor manera, de manera rápida y de manera excelente, no va a ser jamás, va a ser despedida, jamás va a ser corrida de su trabajo, jamás va a ser la persona que va a estar en el banquillo de los acusados a que ante cualquier contingencia como la de ahora sea la primera persona que desfila y que se va para otro lado. Lo entendía Salomón, lo entienden los empresarios actuales, lo entienden las autoridades y las gentes que son diligentes van a ser escasas y por eso las van a estar buscando los patrones para colocarlas en puntos estratégicos de sus empresas, en puntos estratégicos de sus vidas para que les avancen y para que lleguen hacia lugares nunca antes soñados y nunca antes vistos. En el versículo 15 dice Salomón, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Tenemos que aceptar consejos y no tenemos que ser necios. Si somos necios y decimos, solo yo sé, solo yo aprendo, solo yo entiendo, no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos enseñe. No le damos la oportunidad al Señor Jesucristo de que nos manifieste mayor misericordia. No le damos la oportunidad a Dios de que esté con nosotros. Por eso tenemos nosotros que entender que no sabemos nada y que tenemos que aprender consejo de los demás. Tenemos que aprender sabiduría. Y Salomón lo entendía con muchísima claridad. En el versículo 20 dice Salomón, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan, en el de los que piensan el bien. Cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, vas a ir con una cara larga. Es la cara que vas a llevar en toda tu vida. Y te van a decir, oye, ¿tienes problemas? No. ¿Tienes dificultades? ¿Estás enfermo? No, es mi cara natural. En cuanto haces lo correcto, tu cara empieza a desestresarse,
empiezas a sonreír, empiezas a reflejar la paz de Cristo, empiezas a reflejar que llevas dentro de ti el Espíritu Santo de Dios, que es el que se va a manifestar ante todos los demás. Y lo vas a manifestar con una sonrisa, con responsabilidad, con diligencia, y la negligencia la dejarás en los pantalones que tiraste el año pasado. La diligencia es lo que necesitamos. Salomón lo entendía, Salomón lo entiende donde está. Dios quiere que nosotros seamos diligentes porque quiere que avancemos hacia donde debemos de ir. En el versículo 23, estamos llegando al versículo central, dice Salomón: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Quieren saber que alguien es necio? Va a ser el primero en levantar la mano, el primero en dirigirse a la concurrencia, y en cuanto abra la boca, lo único que va a decir van a ser tonterías. Y va a ser sabio en su propia opinión, porque las personas sabias lo primero que hacen es cerrar su boca. Si les preguntan, contestarán, y si no les preguntan, se quedarán callados. Y viene a mi memoria cuando fue el hombre aquel a ver al sabio que estaba en el cerro, estaba solo arreglando sus plantas, arreglando sus flores, arreglando su jardín, y que va y le dice: ya no soporto a mi mujer, quiero divorciarme, ¿qué consejo me das? El hombre siguió atendiendo sus plantas y le volvió a decir: ¿qué, no me oyes? Que ya no soporto a mi mujer, quiero divorciarme, quiero que se vaya de mi casa. ¿Y qué es lo que le dice? Ya lo voltea a ver y le dice: ¿qué debo de hacer? Le vuelve a preguntar, le dice: ámala. ¿Qué? Ámala, ámala. Ese hombre dijo: este sabio está loco, pero llegando a su casa decidió amar a su esposa. Y la mujer, que era un ogro, que le colgaba la boca, que le gritaba, que no le daba su plato de comida con gusto, empezó a transformarse, y después de un mes regresó con el sabio y le dijo: ya no me quiero divorciar porque la mujer que yo quería que se fuera cambió totalmente, y lo que realmente había pasado es que el hombre negligente, el hombre perezoso, se había transformado y reflejó en su esposa esa sonrisa, ese amor, esa buena voluntad, y el matrimonio se había compuesto. Entonces, seamos sabios, hablemos menos y avancemos más. Y llegamos al versículo central, que es el versículo 24, que dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Es decir, si tú eres diligente, vas a ser señor. De ahí viene que señorearás. Y la mano del negligente va a ser tributario. Quiere decir que el diligente invariablemente será un líder, ocupará un cargo importante, avanzará en su empresa, avanzará en su trabajo, avanzará en la vida, y llegará a lugares que de verdad nunca cruzaron por su cabeza. De los diligentes, de los negligentes, estarán atados permanentemente a ser el trabajador de oficina sentado ahí ante su mesa, el trabajador triste y amargado que va a llegar quejándose todos los días de su vida y que va a estar esperando con ansia loca el día de su jubilación. Amados hermanos, nuestro Padre Celestial nos tiene programas más grandes que estar ante un escritorio. Nos tiene preparados caminos amplios, anchos, para que avancemos hacia adelante siendo eficientes, siendo diligentes y no siendo negligentes. Quiero decirles que tenemos muchas cosas por comentar, pero vamos a comentar solamente unas 2 o 3 porque el tiempo se nos está viniendo encima. En el libro de los Números, en el capítulo 32, versículo 17, encuentro la palabra diligencia un montón de veces en la Biblia, pero esta es la primera vez que se manifiesta, es en el libro de Números, capítulo 17, capítulo 32, versículo 17. Y nosotros, dice, nos amaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Vuelvo a iniciarlo. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia.
está hablando con la gente, Moisés habla con la gente de la tribu de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés, que le habían entregado su tierra antes de cruzar el Jordán, antes de llegar a la tierra prometida, porque ellos solicitaron quedarse ahí, donde vencieron a unos reyes, ahí tomaron posesión y ahí los dejaron. La condición fue que tendrían que ayudar a las otras 9 tribus y medias a ir a tomar posesión de la tierra prometida, porque había pueblos en esa tierra, y al haber pueblos en esa tierra tenían que ayudarlos en la guerra. Entonces lo que están diciendo, iremos, nos armaremos, dicen esos pueblos, y aun cuando ya tenemos nuestras casas, ya tenemos nuestras ciudades, ya tenemos nuestras tierras, nuestras siembras, iremos con ustedes armados e iremos con diligencia a pelear con los pueblos que están allá para desplazarlos, para que mis hermanos de los otros pueblos puedan tomar posesión de la tierra prometida. Es decir, aun cuando ya no nos van a dar tierra, iremos diligentemente. ¿Qué tenemos que aprender de aquí? Que tenemos que acompañar a los demás con diligencia, aunque no vayamos a sacar nosotros ninguna ventaja de todo esto. Es decir, aunque vaya a ser una obra de caridad, tenemos que ir con la mejor de nuestras sonrisas, con la mejor de nuestra voluntad, llegando a tiempo y echándole todos los kilos, todas las ganas para hacer las cosas diligentemente y en orden para avanzar y llegar y estar conforme a la voluntad de Dios, que es lo que registra Salomón en este capítulo 32 del libro de los Proverbios. En este capítulo 24 del libro de los 12 del libro de los Proverbios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Nos encontramos con diversas personas que mencionan la palabra diligencia. En el libro de Deuteronomio 4:9 lo encontramos de que piden que se hagan las cosas con mucha diligencia. A Josué le están diciendo que hagan las cosas con diligencia en el libro de Josué. En la segunda de Crónicas 24:5 encontramos que a los levitas los enviaron, aquí hay un caso curioso, los enviaron a que vieran el rey de esa época, que era un niño, por cierto, el rey de esa época, que era Josías, un niño de 7 años, asesorado por un sacerdote, un rey de 7 años, imagínenlo. Toman la decisión de que tienen que remodelar el templo cada año. Es decir, hay que arreglarlo, hay que pintarlo, hay que arreglar las bancas, hay que colocar las cosas en su lugar, hay que adornarlo lo mejor posible. Y le dice, ve con los levitas, recauden ofrendas para que tengamos recursos para estar arreglando el templo. Pero los levitas, los del pueblo, de los que eran los sacerdotes, del pueblo de los que eran los que cantan, los que alaban a Dios, no lo hicieron, es decir, no manifestaron diligencia. ¿Y qué pasa cuando a alguien le piden diligencia, le piden que haga las cosas rápido y bien y no las hace? Pues los quitan, amados hermanos. Eso es lo que va a pasar. Si a ti Dios te pide que seas diligente y decides seguir siendo negligente, te levantas tarde, de mal humor, no vas a trabajar, y si vas a trabajar llegas tarde, vas gruñendo, pones peros, todo es difícil, la vida es complicada. Si te pones en ese plan con negligencia, serás tributario siempre o serás despedido de tu trabajo. Eso es lo que puede ocurrir, eso es lo que va a ocurrir. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 15, versículo 8. Dice, o qué mujer que, está hablando el Señor Jesucristo, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. El Señor Jesucristo está platicando la historia de una mujer que tenía 10 monedas. De esas 10 monedas perdió una, pero no dijo, ya se perdió, ni modo. Eso hubiera sido un acto negligente. O que hubiera dicho, bueno, pues algún día la recuperaré. O hubiera dicho, eso Dios quiso. No, esta mujer prendió su lámpara, como esta lámpara que está enfrente de mí. Prendió su lámpara y empezó a barrer toda la casa, rincón por rincón, hasta que la encontró. A eso se le llama diligencia.
Nosotros tenemos que entender la palabra y vivir la palabra. Si les parece que no es fácil, prendan su lámpara, lean la palabra, estudienla concienzudamente en la mañana, en la tarde y en la noche, hasta que la entiendan, porque la palabra de Dios es más importante que un dracma o que un talento de oro, que alguien pudiera decir, yo por un talento de oro doy todo. No, un talento de oro pesa en la actualidad 22 kilos, 600 gramos de puro oro. Pero es más valioso que eso, es la palabra de Dios. Es lo que estamos compartiendo, la diligencia, y borremos la negligencia de nuestras vidas. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, Pablo dice que tengamos diligencia y que no seamos perezosos. Es decir, la diligencia es contrario a la pereza. Una de las lacras mayores de la sociedad es la pereza. En las ciudades donde la gente le enseñan a estar de flojos, a no trabajar, a no hacer lo que se debe hacer, van a ser pueblos que van a empobrecer, van a ser pueblos que aunque tengan las barrigas grandes, van a estar desnutridos, van a ser pueblos que van a sufrir ataques de enfermedades. Y viene a mi memoria ahorita que la pandemia en México está en la etapa 3, ya llegaron al tope, están por mejorar, pero de los casi 3,000 muertos que van, la inmensa mayoría son personas que han tenido diabetes, que han tenido hipertensión, que no tuvieron el cuidado suficiente y necesario en su niñez y en su juventud y han pagado los platos rotos. Entonces tenemos que ser diligentes para cuidarnos a nosotros mismos, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestros seres queridos, para evitar que este tipo de pandemias nos afecten. De hecho, estamos nosotros encerrados. Hoy está don Antonio con nosotros, Ruth, Marvin, David, Rubí, porque no se pueden hacer reuniones multitudinarias, sino que tienen que hacerse poquitas. Y a ver si no vienen a decirnos, cierren sus puertas. En el libro de los Efesios, Pablo dice, voy a leerlo tal cual dice, en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 15, capítulo 5, versículo 15, Pablo les escribe a los Efesios y les dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, Pablo nos está diciendo que nos concentremos a revisarnos autocríticamente, que chequemos cómo nos portamos, qué es lo que hacemos, dónde estamos, para dónde vamos, cómo nos comportamos. Porque si no hacemos eso diligentemente, vamos a entrar en el paquete de los necios. Y dice la palabra de Dios que más espera de un burro que de un necio, porque el necio no va a querer entender aunque escuche. Entonces tenemos nosotros que estar a cuentas con Dios de manera rápida. Y termino leyendo la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15. Pedro, acuérdense que Pedro era el discípulo rebelde, dice Pedro en 3 partes de sus 2 libros que son muy pequeños, usa la palabra diligencia y dice así, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo que está diciendo Pedro es que en el momento en que muera, quiere que permanezcan, quiere que trascienda la palabra y que por eso él va a dar su mejor esfuerzo, va a dar lo mejor de sí porque quiere que aún después de muerto resuenen en su cabeza, resuenen en su memoria, resuenen en su corazón las palabras que el Señor Jesucristo le mandó a compartir a todos y cada una de las gentes que le acompañaban. Nosotros debemos, amados hermanos, de buscar con diligencia servirle al Señor Jesucristo, con diligencia servirle a nuestros hermanos, con diligencia hacer las cosas que debemos de hacer para que nosotros podamos ser obreros aprobados de Dios. Si nosotros aspiramos a tener éxito en la vida, lo primero que tenemos que hacer es estar a cuentas con Dios y hacerlo nosotros de manera diligente, evitando nosotros la pereza, evitando las cosas negativas que son las que nos pueden llevar hacia atrás. De tal suerte, amados hermanos, que terminamos diciendo, seamos diligentes y olvidemos la diligencia, dejémosla en los pantalones que tiramos el año pasado
y arranquemos con todas nuestras ganas, con todo nuestro corazón, pidiéndole a nuestro Dios que nos grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones esta palabra para vivir de hoy y para siempre de manera mejor. Demos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, te doy gracias infinitas por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Motívame, Señor, y para que nunca se me olvide que tengo que ser diligente y no negligente en todas las cosas que emprendas de hoy y hasta el último día de mi vida en esta tierra. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Tuvimos problemas, ¿verdad, Rubí?